Bienvenidos a Uno a Uno, yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos acompaña la senadora Paola Holguín, senadora por el Centro Democrático y precandidata a la presidencia de la República. Senadora Holguín, bienvenida a Uno a Uno. Ay, gracias, doctor Ramiro, un abrazo para usted y todas las personas que nos ven a esta hora. Bueno, senadora, como sabes, Uno a Uno es un programa que busca conocer a las personas detrás de los personajes. Aunque es cierto que a cada uno de nosotros nos define nuestro rol, aquí lo que buscamos es, de forma pausada, serena, conocernos desde lo humano. Entonces, compártenos quién es Paola Holguín. Vamos allá atrás, no hace mucho, cuando eras niña, ¿dónde creciste? ¿En qué entorno? ¿Cómo era tu vida de niña? Sí, yo soy una paisa de 51 años, de una familia común y corriente. Tengo una hermanita que es 1 año y 14 horas menor que yo, Marce. Entonces nos criamos muy junticas y cuando tenía 9 años nació Sebas, que es mi otro hermanito. Nos criamos como todas las familias paisas, estudiando, trabajando. Chiquitos salíamos a vacaciones y nos llevaban a la finca a trabajar allá, a montar a caballo, a aprender a hacer las labores normales del campo o a descansar. Una vida común y corriente. Estudié en un colegio, bueno, tuve una cosa especial que fue el kinder. Yo estudié en una cosa que se llamaba CINDE y era como un piloto que estaban ensayando de una formación diferente. Y era muy rico porque era una finca donde pescábamos, jugábamos, teníamos una sala de teatro. Y cuando terminé el CINDE ya pasé a un colegio normal de monjas a hacer la primaria en el Carmelo, pero me aburrí un poquito porque yo salí de ese colegio, de ese ensayo, y ya sabía leer, escribir, sumar, restar, y en primero pues las otras niñas eran mame, mi, mu, tu. Entonces era un poco difícil porque yo ya estaba en otro cuento, pero... ¿Qué te gustaba de niño? Me gustaba montar a caballo, me gustaba pescar, montarme a los palos de naranja y mandarina a coger, lo que nos gusta a todos los niños, a coger mandarinas, naranjas, y toda la vida me gustaba también hacer política porque mis papás chiquiticos, cuando yo era chiquitica, ellos eran del Partido Liberal, y les gustaba mucho financiar campañas. Y en esa época había una cosa que eran los viernes liberales. Era muy distinto porque eran casas donde se tomaba aguardiente con chorizo, pero iban los políticos importantes a echar discurso y yo era feliz ahí escuchándolos. Eso me gustaba. ¿Recuerdas alguno en particular de aquella época? Pues en esa época a mí me tocaba en Antioquia, me tocaba Bernardo Guerra, Uribe, como todos esos del Partido Liberal, y era muy emocionante, la verdad, era muy rico escuchar a los políticos echarse sus discursos. Y yo me acuerdo que mi primer trabajo político era en esa época, ya pues nadie se debía acordar, la gente votaba en unos sobrecitos donde uno metía la papeletica con el voto y luego metía el dedo en tinta. Mi primer trabajo era meter los votos en las papeleticas. Me ponían una camisetica del partido que me quedaba vestido, se me arrastraba y yo ahí me ponía a meter las papeleticas en los sobres. ¿Y qué más? ¿Qué te marcó que ese Medellín en el que crecimos en los 80, como de esa, como tan turbio, tan turbulento, tan complicado? Yo en estos días, yo contaba que haber nacido y crecido en Medellín, yo nací en 1973, y tener que vivir toda esa época de la violencia del narcotráfico, de la guerrilla, del paramilitarismo, eso a uno no se le borra. Y yo creo que eso también incidió profundamente en algo, y era mi obsesión por el tema de seguridad. O sea, eso para mí fue una obsesión desde muy joven, y estudiaba y leía, y me fui a hacer curso de reserva al ejército, y me fui a estudiar seguridad y defensa en la escuela de guerra, y después en la Universidad de Defensa en Washington, en el Centro Perry, estudié estrategia de seguridad, estudié contraterrorismo y contrainsurgencia. Fue una obsesión, pero yo creo que era por eso, porque en esa época nos tocaban bombas y bombas, y los papás le daban a uno la bendición para el colegio, y era ese miedo de si uno volvía o no. Y eso sí marcó, definitivamente eso sí marcó mucho de lo que yo estudié y en lo que trabajé después, definitivamente sí.
Bueno, senadora, ¿y cómo empieza la vida profesional? ¿Por dónde te vas enfocando? Sí. ¿Cómo fue eso? Yo terminé el colegio, entré a la universidad a estudiar comunicación social. Yo soy periodista de la Bolivariana. Nunca fui tan valiente para ejercer el periodismo, la verdad. Solo hice unas prácticas en radio y televisión. Me hiciste sonreír porque me acordé que justo por esa época se hicieron muy famosos unos premios de la Bolivariana. Eran una maravilla, era una maravilla. Íbamos todas de vestido largo, era maravilloso. Sí. Y yo tengo una anécdota porque a mí me tocó en esa época, era la decana de la facultad, Luz Gabriela Gómez, no sé si la recuerdas. Y cuando yo fui a la entrevista me dice: Gaby, ¿usted por qué quiere ser periodista? Y yo: porque yo voy a ser presidente. Y me dice: no entiendo. Y le dije: pues finalmente el periodista y el político trabajan con lo mismo, la opinión pública. Y yo quiero formarme porque para mí la política es un ejercicio de comunicación y yo quiero estudiar periodismo. Todavía somos amigas y ella se acuerda mucho de eso. Yo entré... O sea que tu proceso político ha sido de cocción lenta. Sí. No fue... Pues de mis 51 llevo 47 en el proceso. Muy bien. Ha sido pues como de vida. Muy bien, vamos a un corte de comerciales y continuamos en 1 a 1 con la senadora Paola Holguín, precandidata a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Continuamos en 1 a 1, estamos con la senadora Paola Holguín, precandidata a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Senadora Paola, entonces, desde chiquita, sí, con vocación política. Sí. En algún momento entrando a la universidad ya le dices en el proceso de admisión: es que yo quiero ser comunicadora social porque voy a ser presidente. Voy a ser presidente. Es que de hecho cuando yo tenía 4 años, pues a uno de los papás siempre le dicen: ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo le dije presidente, a ellos les dio risa. Yo quería ser periodista. Sí. y ellos como que preguntaban y yo seguía diciendo lo mismo y como que no me quitaba. Y al final nunca se me quitó. Yo siempre he dicho que mucha gente desde que nace sabe cuál es la razón de ser de la vida. Hay otras personas que lo van descubriendo con el paso del tiempo, pero yo nací con eso en paisa, digamos, en Beleco, pues, desde que era chiquitica, toda mi vida he pensado eso, me he formado para eso, y ese ha sido como el camino. Muy interesante. Bueno, y entonces, ¿qué pasa en la vida profesional luego? Que de los 20 y pocos... Sí, entonces yo, listo, me gradué. Antes de graduarme empecé a trabajar. Yo hice unos intentos de periodismo que salieron muy mal, en Teleantioquia, en radio. No me acomodé. Terminé siendo comunicadora de una ONG muy linda que son las granjas infantiles, y empecé de profesora universitaria con 20 y pico de años. Daba clases en EAFIT, en Bolivariana, tal, y las cosas de la vida. Un día en esas clases estaban en la campaña presidencial y yo le dije a mis alumnos: vamos a ir a escuchar a los candidatos cuando vengan a Medellín y vamos a hacer un análisis de los discursos. Entonces en ese momento fuimos a escucharlos uno a uno y llegó el día de Uribe. Fuimos, lo escuchamos, yo hice una pregunta y cuando terminó el foro se me acercó Andrés Uriel, que en paz descanse, y me dice el ministro: oiga, mija, ¿y usted, tan jovencita y tan inteligente, usted qué está haciendo aquí? Y dije: no, es que yo soy profesora de estos jóvenes, los estoy trayendo, estamos en ¿usted es la profesora? Y yo: ah, sí. Y me dijo: si quiere, la espero el lunes en este hotel, que nosotros allá estamos haciendo un trabajo académico. Cuando fui, claro, allá había un montón de gente haciendo como la parte programática del presidente Uribe, y yo me metí en ese grupo, en la campaña para la presidencia. Yo me metí en ese grupo, empecé a trabajar y ahí arrancó el proceso ya político formal. Como estuve ahí, después cuando el presidente Uribe ganó, yo me fui a trabajar a la Casa de Nariño casi los 8 años, estuve un tiempo por fuera. Después del bombardeo al campamento de Raúl Reyes, yo me fui un año a la Embajada de México, luego regresé. Cuando el presidente Uribe terminó, yo me quedé hasta diciembre de ese año con él, pero después me fui a México y trabajé el último año con el presidente Felipe Calderón. Ya luego regresé a Colombia y empecé a trabajar como asesora con unos gobiernos en México municipales y en la Secretaría de Seguridad y Justicia de Buenos Aires cuando Mauricio Macri era alcalde. Muy bien. Entonces yo trabajé ahí con Macri, trabajaba en México también. Yo tuve la oportunidad de trabajar en varios proyectos de Iniciativa Mérida, que era el Plan Colombia para México. En fin, esto en todo ese rollo. Después
salimos a armar el partido, el Centro Democrático. Yo ahí fui director. Ah, claro, porque primero fue partido de la U, después claro. Pasó lo que pasó. No, nosotros, vea, empecemos, es que esta historia sí. Es chistosa y la gente no se acuerda. El presidente Uribe no fue ni gobernador ni presidente por ningún partido. Nosotros ganamos la gobernación por un movimiento significativo de ciudadanos que se llamaba Primero Antioquia. Y luego la presidencia 2 veces por un movimiento significativo de ciudadanos, Primero Colombia. Okay. Es decir, nosotros sí armamos la U, pero el presidente nunca fue presidente por la U, él fue presidente las 2 veces, es el único que ha ganado en primera vuelta y 2 veces ha ganado en primera vuelta por movimiento significativo de ciudadanos. Entonces arrancamos a armar el partido y era muy chistoso porque yo en esa época estaba empezando Twitter, entonces yo empezaba por Twitter, voy para Barranquilla, si hay uribistas nos vemos a las 10 en el Narcobollo, allá llegaba la gente y empezamos a conversar. Y ahí fuimos armando partido. Luego cuando se arman las listas, pues yo me inscribo por internet, paso ese primer proceso de selección, termino en el puesto 18 y como entraron 20 fui senadora. Muy bien. Sí, una locura. Entonces terminé de senadora, luego abrieron la lista, volví a ser electa, la volvieron a abrir, volví a ser electa y aquí voy en mi tercer periodo. Tercer periodo como senadora. Bueno, y hoy, y entrando a ver un poquito, hablar un poco de visión del país, desde toda esta experiencia que has tenido, acompañando al presidente Uribe, con la vida en México, la vida en Argentina, estando pues además tan cerca del poder, ¿qué necesitamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué le hace falta al país para de verdad ser un país donde quepamos todos y quepamos todos en progreso, en libertad, en democracia? Yo creo que lo primero que necesitamos es llegar a unos mínimos acuerdos de cosas que no son negociables. Por ejemplo, la democracia, con todos sus defectos, hasta ahora es el mejor sistema de gobierno. Las libertades, el respeto a las libertades no debería ser negociable. La propiedad privada y la libertad de mercado no debería ser negociable. Entonces yo creo que hay unos mínimos en los que deberíamos lograr un acuerdo. Y lo otro es lograr un propósito superior como nación. Nosotros tenemos un problema, es que no tenemos un mito fundacional. O sea, si uno pregunta qué nos identifica como colombianos, uno dice, como paisa, la bandeja paisa, el carriel, el sombrero aguadeño, al costeño el sombrero volteado, no sé qué, o sea, podemos empezar el arpa al llanero, pero y como colombianos yo creo que nos falta construir qué somos como nación, que eso puede ser incluso un mito fundacional inventado, lo que queramos, pero logremos algo en común y un propósito. Y es cuando uno ve el milagro de los países asiáticos que pasaron de ser muy pobres, peor que Colombia, a ser países riquísimos y avanzados y tal, la clave fue muy sencilla, decidieron a qué le iban a apostar como nación, por encima de las diferencias. Entonces yo creo que primero, tratar de tener un lazo común como colombianos, 2, un propósito como nación, entendiendo que cabemos todos, y 3, llenar de sentido la política. Yo creo que a Colombia le ha hecho mucho daño que hoy la política es una política de usted de izquierda, Guerrillo, es de derecha, Paraco, se acabó la discusión. O sea, perdimos todo lo que implica la política y la democracia, que es una discusión de fondo, donde entra filosofía, datos y un montón de cosas. Yo estoy segura que si volvemos a darle sentido, es muy fácil llegar a acuerdos. Es muy fácil, si no hay radicalismos ideológicos, porque cuando usted sufre de ceguera ideológica no le entra ni en Magnífica, como decía mi amigo. Bueno, vamos a ver un corte de comerciales y continuamos hablando de este tema que es increíblemente importante. Continuamos en 1 a 1 en unos minutos con la senadora Paola Holguín, precandidata a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Continuamos en 1 a 1 con la senadora Paola Holguín, precandidata a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Senadora Paola, estábamos hablando un poquito de lo que hace falta y de poder encontrarnos en donde nos unimos. Y hay un ejemplo que a mí me impresiona mucho y yo digo que la educación genuina, no estoy hablando necesariamente de la educación de la instrucción, sino estar educados con nuestro intelecto, pensando dignamente, en sensatez, pues nos debería llevar a eso. Y alargo esta pregunta, que no lo suelo hacer así, el otro día le preguntaba yo a una chilena que estuvo en todo este proceso, digamos, del estallido social, ¿por qué Chile había votado por la izquierda?
luego había votado que sí a una constituyente, pero cuando salió el texto de la constitución propuesta, votaron no. Y ella me dijo, porque Chile es un pueblo educado, sí, porque el chileno es sensato. Esa fue la palabra. Esa es la palabra, sí. Sensatez. Porque cuando las construcciones se hacen desde el radicalismo ideológico, no logran consenso y no solucionan problemas. La sensatez sí. Yo le voy a dar un ejemplo. La seguridad. La seguridad le sirve al rico, al pobre, al de Nariño, al de Cauca, al de Antioquia. Eso no es un tema de izquierda o derecha. La seguridad es un derecho humano, es un bien público que tenemos que garantizar para que se den los demás derechos. El crecimiento económico, eso no es un tema de derecha o izquierda, la gente necesita plata en el bolsillo, es un tema de sensatez. Nosotros lo que tenemos que ver es desde la sensatez cómo resolvemos los problemas que tenemos como país. Yo les decía alguna vez, vea, yo no soy muy inteligente, pero soy práctica. Yo tengo lo que se llama como la intuición campesina. La intuición campesina. Entonces a uno le dice, hombre, ¿a qué le tiene que apostar Colombia? Fácil. ¿Qué tiene Colombia que no tengan los demás? Tiene tierra, agua, todos los pisos térmicos y no tiene estaciones. Entonces Colombia tiene que ser una potencia agroindustrial. Aquí puede producir comida los 12 meses del año y comida siempre va a necesitar el mundo. 2, el sector minero energético. La gente que no hace minería es porque no tiene, eso es una bendición de Dios, eso está ahí debajo del suelo. Hay que aprovechar esos sectores con un equilibrio, y es conservar produciendo y producir conservando. Ni un ecomarxismo radical que dice aquí no se puede hacer nada, ni tampoco vamos a hacer lo que sea acabando con todo. Cada proyecto necesita, desde el análisis técnico, saber si es viable o no para que se haga en equilibrio con el medio ambiente. Uno encuentra países como Brasil que hace minería en reservas naturales y las hace con muy bajo impacto medioambiental y con compensación. O sea, es que el mundo ha avanzado, nosotros no podemos ir pensando en un mundo que ya no existe, el mundo va muy rápido. El tema creativo, Colombia da artistas, que es un tema en el que hay que trabajar. Usted ve aquí cantantes de talla mundial, usted ve pintores, escultores, gente que hace teatro, mil cosas. Eso hay que aprovecharlo. Entonces, miremos qué tenemos y qué podemos hacer con eso para salir adelante. Y al Estado, que no se ha metido. Nosotros necesitamos un Estado chiquitico, que garantice lo que tiene que garantizar: seguridad, justicia. El Estado es como el árbitro en un partido de fútbol y es el que pita quién. Pero no debería jugar, no debería pasar el balón nunca. En un partido, ¿quiénes son? 11 jugadores de un lado, 11 del otro. Y árbitros, ¿cuántos son? 3 y el VAR, ¿sí o no? Así debe ser el Estado, chiquitico, porque él ni juega ni mete goles. Él está ahí como el árbitro para que se cumplan unas reglas. Los goles, ¿quién los mete? Los trabajadores, los empresarios, los ciudadanos. Esos son los que generan riqueza. El Estado no. El Estado tiene que ser chiquitico, transparentico, porque la otra cosa es, cuando el mercado no funciona, es porque el ruido se lo genera el Estado. Entonces, yo creo que hay que lograr esos mínimos y estoy convencida que Colombia puede ser una gran potencia mundial. ¿Cómo nos salimos de la narrativa del victimismo? De andar repitiendo que los pensionados de no sé dónde que liquidaron hace 25 años y que los que sufrieron por una u otra cosa, y de cierta manera creo que todos los problemas hemos sido impactados por la violencia, y si quisiéramos nos declarábamos víctimas, ¿sí? No, hay unos que tienen unas tragedias, claro, hay unos que tienen unas tragedias mucho más duras que otras, que por supuesto tenemos que ser respetuosos con el sentir de la gente, pero pareciera que hubiera de algunos sectores una agenda por declarar a todo el mundo víctimas y después convertir a algunos otros en quienes los resucitan o los que salvan a las víctimas. Hay una frase de Ortega y Gasset que dice: yo soy yo y mis circunstancias. La gente la dice hasta ahí, pero después dice: si no salvo mis circunstancias, no me salvaré yo. Y nadie es producto de las circunstancias. Esa es la excusa. Y en Colombia la gente tiene dos opciones, que son B. Usted decide si es víctima o valiente. ¿Y por qué lo digo? Porque en los recorridos que uno hace por el país, yo he encontrado en una casa la misma mamá, los mismos hijos, las mismas condiciones, y uno es sicario y otro es médico. Entonces, la fácil es que como yo nací aquí, viví esto y padecí esto, yo conozco miles de historias de colombianos valientes que nada tienen que ver con sus circunstancias, y le voy a dar nombres.
Hay un joven maravilloso que se llama Joyner. Joyner vive en Medellín, en Manrique. Tiene una fundación que se llama Unión Latina y a través del baile y del arte ha rescatado de la violencia y de la pobreza miles de jóvenes. Y Joyner tiene una historia muy compleja, pero él no fue sus circunstancias, él no se victimizó, él no es una víctima, es un valiente. Nené, en la Comuna 3, el que se inventó esas terrazas verdes, un hombre maravilloso, con un hermano maravilloso, el Capi, músicos, unas condiciones muy adversas, que decidieron ser no víctimas, sino valientes. Y así le puedo contar miles, millones de historias. Pero entonces, para eso se necesita seguridad, libertad. Y hablemos de igualdad de oportunidades, que lo confunde con igualdad de resultados, ¿no? Que es que puedas partir y que se pueda volver a empezar. Que la base sea la misma. Claro, que tengas acceso a las cosas. Sea la misma. Uno necesita dos cosas en los países para que sean potencias. Uno, libertad, esa es la más importante. Y las mismas líneas de base. A mí ese cuento de todos iguales, eso solo incentiva la mediocridad. Porque, a ver, yo no tengo la plata de James, pues que yo no pateo como James, ni tengo, y menos yo con esta voz teniendo lo que tiene Karol G, madre mía, a mí la voz no me da ni para cantar música popular. Entonces, ¿cómo espero yo? No, cada uno debe tener según. Yo no digo igualdad, hay que luchar es por equidad, que es un término en justicia, cada quien según su ser y su hacer. Pero además celebrar lo de los otros y estar agradecido por lo propio. Decía un curita en la televisión hace unos años, recuerdo y se me quedó grabado, al que Dios le dio que San Pedro se lo bendiga. Claro. Y ir uno por lo de uno. Dijo un día Cochise, en Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer. Esa frase es dolorosísima. Pero es que a veces cuesta, porque el cuento es que no. Finalmente la riqueza y todo lo bueno que le pase a un colombiano termina irrigando a otros. Entonces, que a todos les vaya bien, que todos salgan adelante, que todos generen riqueza, que todos triunfen, porque triunfa el país. Nosotros tenemos que dejar de vivir de esa envidia, de victimizarnos, de por qué aquel esto y yo esto. Todo eso hay que curarlo y se va a curar y vamos a hacer una potencia y yo estoy segura de eso. Senadora, gracias por compartir con nosotros, con los televidentes de 1 a 1 del Canal 1. El uno libre como tú es nuestra declaración de principios también. Ha sido un placer tenerte con nosotros. No, muchísimas gracias y déjame, yo le digo solo una cosita a los colombianos. Porque hoy hay un poquito de incertidumbre, de temor, las cosas parece que no estuvieran fáciles, pero yo les aseguro que si todos nos unimos a partir de unos mínimos comunes, pensando en el país que queremos, vamos a tener una mejor Colombia. Hay que dejar el radicalismo, la división, el odio, y hay que entender que por encima de cualquier cosa, todos somos colombianos y solo aquí vamos a ser ciudadanos de primera. Muchas gracias, senadora. Un placer tenerte aquí. Estuvimos en 1 a 1, conocimos a la senadora Paola Holguín por dentro, lo que la mueve, cómo está, dónde está, cuál es su proceso y el nivel de entrega y compromiso y pasión que tiene por el país, la claridad de sus ideas. Yo soy Ramiro Avendaño, nos vemos dentro de 8 días. Senadora, mucha suerte en este proceso de la elección para la candidatura dentro del Centro Democrático y eventualmente a la presidencia de la República. El resultado y el puesto es lo de menos, yo ya me muero llena, porque son 51 años queriendo, caminando y conociendo a Colombia. Ya, yo me muero llena, qué bonito, qué inspirador. Muchas gracias. Muchas gracias.